Muy buenos días a todos, compañeros periodistas. El propósito de esta conferencia de prensa y el hecho de que lo hayamos convocado así atiende a dos razones. La primera, y de manera más inmediata, es la temporada de influenza. Es un fenómeno que ocurre todos los inviernos, todos los periodos otoño-invierno, y consideramos que es muy pertinente que ustedes como comunicadores sociales estén enterados del acontecer para que nos ayuden a que la población esté bien informada y no se preocupe de más cuando no debe preocuparse, pero que sí se ocupe de su propia salud y utilice los recursos del Estado Nacional cuando así se requiere. Y lo segundo es compartir con ustedes hasta cierto punto un cambio de perspectiva de la vigilancia y de la información sobre salud en general, en este caso aplicada a la influenza, pero conforme los temas relevantes de salud pública vayan aconteciendo en el año, vamos a ir marcando también este cambio de perspectiva. El cambio de perspectiva tiene que ver con dos cosas principales. La primera es, y quiero dejarlo así sentado como marco de referencia, estamos en un gobierno orientado al bienestar, estamos en un gobierno orientado a la población. En ese sentido, el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en cada ocasión que reúne a los grupos de trabajo de las dependencias, nos enfatiza, y por supuesto lo recibimos con gran gusto ese énfasis, que es importante siempre tener presente que nuestro fin fundamental es estar con la población para ayudar a la población y ser servidores públicos en el sentido amplio de la palabra. Igualmente, nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, nos tiene también siempre muy presente la idea de que tenemos que ser efectivos, tenemos que ser cercanos y tenemos que estar listos para responder a las inquietudes de la población. Entonces, justamente ese es el tipo de ejercicio que vamos a estar haciendo también en el campo de responsabilidad de la salud pública, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción, en cuanto a los fenómenos de interés epidemiológico. Quisiera compartir con ustedes brevemente unas imágenes, unas gráficas, en donde intentaré explicar algunos de los fundamentos técnicos, y espero no ser demasiado técnico que resulte estorboso o confuso, voy a tratar de ser lo más explícito posible, pero para desentrañar un poco de los significados de lo que está ocurriendo con la influenza y poner en contexto ciertas piezas de información. Por ejemplo, las comparaciones que se hacen habitualmente con respecto a años previos y que a veces nos llevan a pensar, como voy a enfatizar, sin mucho fundamento científico, está por arriba la influenza, ¿no? Creció 200%, y en otros años está al 50% del año pasado. Lo mostraré con la primera gráfica, que es la que le voy a dedicar más énfasis, para que ustedes vean cómo se interpreta en la esfera técnica la vigilancia epidemiológica de la influenza, que no es realmente difícil de entender. Esta gráfica se llama curva epidémica. La curva epidémica, aunque hay muchas variantes de cómo representa uno la curva epidémica, no es otra cosa que la representación del evento de interés, en este caso particular de la gráfica, los casos de influenza, los casos de influenza con respecto al tiempo. Y la gráfica se compone básicamente de, creo que el apuntador no me sirve, pero en el eje horizontal están las semanas. Noten ustedes que para el caso particular de influenza, las semanas no empiezan en la primera semana del año y terminan en la semana 52, sino que empiezan en la semana 40 y terminan en la semana 39 del año siguiente. Esto atiende a una lógica, atiende a una lógica muy simple. La influenza es estacional. La influenza tiene este comportamiento en donde empieza a fines del otoño, termina a principios de la primavera. Entonces, gruesamente empieza en octubre, termina en marzo. Eso es lo que ocurre todos los años con influenza. Entonces, por eso ese es el eje del tiempo. El eje de la intensidad de enfermedad está representada por casos. Número de casos, en esta situación particular de esta gráfica, los casos confirmados de influenza que se van registrando y se van confirmando por laboratorio.
y obviamente entre más picuda está la gráfica, quiere decir que hay más casos, entre más plana hay menos casos. Y otro atributo que es importante visualizar es cuando la gráfica es más rápidamente ascendente, quiere decir un mecanismo de transmisión, o más que un mecanismo, una dinámica de transmisión más eficiente, es decir, el virus se está transmitiendo más rápidamente. Cuando la gráfica es más plana, se transmite menos eficientemente. Hay miles de razones que en este momento no valdría la pena detallar de por qué una enfermedad infecciosa puede transmitirse más o menos eficientemente. Pero no tiene que ver solo con el virus, tiene que ver también con si la gente sale o no sale, si se reúnen, si se quedan en casa, si viajan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta gráfica de líneas, las curvas epidémicas, también se pueden representar en gráficas de barras, y así lo hacemos frecuentemente. Gracias. Está representada en líneas para poder visualizar las temporadas de influenza recientes. Concretamente, decidimos representar aquí 7 temporadas recientes. Tenemos información de más, pero no quisimos poner tantas para que no se haga tan confusa la gráfica. En las líneas que no son punteadas, las líneas continuas, representamos las 3 temporadas más recientes. Y ahí no se ve muy bien, aunque ustedes desde luego van a tener acceso a este material, pero en anaranjado está la temporada 2014, 2015, en morado la 2015-2016, en negro la 2017-2018, y finalmente en rojo, y obviamente está incompleta porque la temporada apenas va a la mitad, la presente temporada 2018-2019. Lo que queremos destacar aquí es esa comparación. Como pueden ver ustedes, la temporada 2015-2016 particularmente, pero también la temporada 16-17, fueron temporadas de intensa transmisión de influenza. Por lo que había comentado hace un rato, se ve la gráfica mucho más alta, es decir, alcanzamos un máximo de casos semanales mucho mayor, gruesamente casi 1800, y además la velocidad de crecimiento de esos casos semanales fue muchísimo más rápida. En cambio, lo que vemos en esta temporada, y ese es el primer mensaje que quisiera dejarles, es que la temporada actual tiene una curva más plana, es decir, la velocidad de propagación es más lenta, y hasta lo que se ve en este momento no parece estar encaminada a llegar a transmisiones muy altas, ni a intensidades muy altas. Otra cosa que observamos o podemos inferir de esta gráfica es que la temporada empezó antes de lo que habitualmente ocurre. Es decir, desde luego no hay una fecha precisa, típicamente es cuando empieza octubre, y en este caso empezó gruesamente desde el 15 de septiembre. En la segunda quincena de septiembre empezó. Eso en realidad lo vemos por la curva negra en su colita final que está hacia allá, donde se ven las semanas 38 y 39, que son de 2018. Ahí vean ustedes cómo empieza a desprenderse esa curva, que luego continúa con la curva roja, que ya es 1 de octubre en adelante. Y empezó antes de lo habitual. Compárese con las otras dos curvas, la morada y la naranja, en esa segunda quincena de septiembre, donde no se ve ese ascenso. ¿Qué implica que empiece antes? Nada en particular. Es decir, en términos de riesgo, en términos de daño poblacional, no necesariamente es peor que empiece antes. Simplemente lo que ocurre es que nos debe llevar a interpretar correctamente los números cuando empezamos a ver la comparación con el año anterior. Y aquí quiero ya dejar sentado, en este contexto general que di al inicio, de un cambio en la comunicación, esta comparación de lo que pasó el año anterior y lo que está pasando en este, no tiene un fundamento técnico muy valioso. Se usa, se ha acostumbrado a usar, pero es muy limitada el panorama, porque evidentemente, si tenemos la comparación inmediata con el año anterior, solo vemos un fenómeno de corta comparación, cuando en realidad es un fenómeno que se repite y se repite y se repite, y se ha repetido literalmente por milenios, no estoy exagerando. Quiero llamar su atención aquí, por favor, si me lo permiten. Esto es lo que estamos viviendo
en el final de 2018 y en el inicio de 2019, y estamos aquí, en la segunda semana del año 2019. ¿Qué vemos de lo que ha transcurrido hasta ahorita y que es la información que ustedes han amablemente transmitido? Vemos comparaciones con respecto al año anterior y de ahí salen estas noticias de aumentó 200%, aumentó 275%, tal. Sí, desde luego aumentó si lo comparamos con el año anterior, entre otras razones porque se adelantó la temporada. Entonces, la comparación estrictamente es como que trazáramos una línea vertical para cada semana y comparáramos la curva roja con la curva negra, que es del año inmediato anterior, de la temporada inmediata anterior. Entonces, de aquí a acá, sí, definitivamente hay un incremento mayúsculo, 400% en casos, ¿eh? Esto no son muertes, estos son casos. El aumento de las muertes también fue análogo, más o menos la mitad, aumentó 200-270%, un poquito más de la mitad. Pero es esta comparación de este punto hacia acá, de este punto hacia acá, de este punto hacia acá, de este punto hacia acá. O en general el promedio, esta curva con respecto a esta curva. Entonces sí, efectivamente es mayor que el año anterior. Eso quiere decir que estamos en una situación no anticipada o una situación de grave riesgo epidemiológico. La respuesta contundente es no, no estamos. Estamos en el comportamiento habitual de las temporadas de influenza. De hecho, comparada con la temporada 2015-16 y 2016-17 e incluso 2017-18, estamos por debajo, ¿no? Obviamente, si esta curva no hubiera empezado antes, como empezó, y yo la recorro y en realidad empieza a despuntar alrededor del final de octubre, mitad de noviembre, semana 46, esta curva estaría aquí y estaría superpuesta, es decir, casi igual que la curva de la temporada inmediata anterior. Este es el punto, este es el punto. Quiero hacer notar un dato que les pido amablemente tengan presente para todas las veces que hablemos de una curva epidémica, y es esta caída. Algunos se estarán preguntando, ¿entonces ya se está acabando la temporada? La respuesta es no. Este fenómeno pasa en todas las curvas epidémicas. La razón es técnicamente simple. Aquí ocurre un caso, no inmediatamente está registrado. No hay ninguna cosa que no conozcamos que pasa así. Hoy empieza a estornudar la persona, hoy tiene fiebre, mañana va al centro de salud, lo diagnostican, pasado mañana ya se notificó, se mandó la muestra, se mandó a confirmar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de aquí a la vuelta de la esquina, estamos hablando de todo un país. Entonces, esto lleva un tiempo, varía enfermedad por enfermedad, pero gruesamente en cualquier enfermedad y en cualquier parte del mundo es un periodo de 2 semanas de incorporación de información. Si esta curva la graficamos dentro de 2 meses, como lo seguiremos haciendo, ustedes van a ver que esto que parecía bajar se recuperó para acá y va a seguir una trayectoria, ¿no? ¿Hasta dónde? No hay una bola mágica para saber dónde va a llegar, pero sí hay predicciones epidemiológicas basadas en ciencia, y nuestra proyección es que nos faltan cerca de 3 semanas más de ascenso de la curva epidémica, y probablemente pasando esas 3 semanas, particularmente porque esto empezó más temprano, empezará a estabilizarse y posteriormente a descender. ¿Sí? Esa es la predicción. Si me lo permiten, les muestro una panorámica. Esto se los vamos a compartir con muchísimo gusto. Es una gráfica que para mí me parece muy elocuente y me gusta, y aprecio mucho el trabajo del doctor Alomía en la dirección de epidemiología, que nos lleva a la historia más larga. Aquí estamos yéndonos a 2013. Tenemos información sólida por lo menos desde 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza. Y podemos ver, ahora sí, en perspectiva, qué ha pasado año tras año, tras año, tras año, y podemos comparar este año con lo que ha ocurrido en años anteriores. Las curvas son las mismas de la diapositiva anterior. Son, en este caso, resultados positivos de influenza por semana epidemiológica. Y vemos este ascenso de la
2016-17, este ascenso de la 17-18, esta de la 18-19, esta de la 18-19, que es la actual. ¿Sí? A uno le preocupa la influenza, uno, porque es una enfermedad que causa incapacidad temporal. No es un catarro, importante tenerlo presente. El catarro común y otras enfermedades respiratorias que también se presentan en el invierno son por otros virus y no son tan intensas en términos de los síntomas. En la influenza, característicamente, la fiebre puede ser de mayor grado, puede ser un poco más prolongada, puede asociarse con dolor muscular, de hecho es un signo clínico característico que nos ayuda a sospechar influenza más que cualquier otra infección respiratoria. Y en la enorme mayoría de los casos, estoy hablando más del 95% de las personas que tengan infección por virus influenza y que tengan esas molestias, que pueden durar hasta 2 o 3 semanas, la fiebre raramente más de 1 semana, pero que tengan esas molestias, 95%, ahí acabó el asunto. El cuerpo es capaz, el sistema inmune, de defenderse de la influenza, eliminar el virus y recuperarse. Una proporción, gruesamente el 5% de la población, cuidado, sí se puede complicar. Y se puede complicar porque pasa de ese síndrome respiratorio parecido al catarro a una infección de las vías respiratorias bajas, concretamente los pulmones, una neumonía viral, que después se puede complicar por sobreinfección con bacterias y que además, en una proporción aún menor del total, pero importante, de los que tienen la neumonía, puede llevar a la muerte. ¿Quiénes son estas personas? Son las personas que tienen, ustedes lo conocen, los extremos de la vida, particularmente niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, estén o no con alguna enfermedad. Mujeres embarazadas, por favor ayúdenos a enfatizarlo, la mujer embarazada, tenga o no tenga enfermedad, evidentemente no está en los extremos de la vida, tiene un riesgo incrementado de complicarse si se infecta de influenza. Y después, a cualquier edad, una persona que tenga ciertas enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmune, particularmente diabetes, también las enfermedades pulmonares crónicas, el mecanismo no es inmune, es otro, las personas que tienen enfermedad cardíaca, ¿no? Quien tuvo un infarto, que tiene angina de pecho, quien tiene insuficiencia cardíaca, las personas con obesidad, importantísimo, en México tenemos cerca del 70% de la población con sobrepeso o bien obesidad, 30% formalmente con obesidad. Estas personas también tienen una alta propensión a complicarse. Y desde luego personas que tienen el sistema inmune deprimido y son personas que tienen cáncer, que reciben quimioterapia al cáncer, que tienen enfermedades reumáticas, que utilizan esteroides y otros medicamentos semejantes, personas que tienen infección por VIH. ¿Sí? Entonces son quienes tienen alto riesgo de complicarse. ¿Cómo nos damos cuenta que la influenza, la temporada ya empezó? Porque a lo largo de todo el año monitoreamos la proporción de consultas que ocurren en el primer nivel y que son por enfermedad tipo influenza, por el síndrome clínico que acompaña a la infección por influenza, el caso sospechoso. Entonces, cuando empezamos a ver que el promedio de los casos sospechosos, la proporción de los casos sospechosos empieza a aumentar, cosa que esperamos que empiece a ocurrir en octubre y luego hacia noviembre y luego sube y a mitad en la interfaz entre diciembre y enero ya luego empieza a bajar, ese número es muy clave. A ese número lo llamamos la proporción de consultas que son por los síndromes clínicos de influenza, ¿no? Y además nos ayuda a ver la distribución geográfica en el país, que lo único que significa es por dónde anda la influenza. Muy importante no interpretarlo como la atención es mejor o la atención es peor, no, lo único que quiere decir es por dónde va la influenza. Como se puede ver en esta gráfica que muestra el proceso, semana 40, semana 43, semana 47, semana 50, vamos a tener la de la semana 2, etcétera, etcétera. Y lo que ven ustedes es un patrón cambiante. La influenza empezó por el sur, luego se propagó más norte, luego se propagó por la costa del Golfo, luego se propagó hasta llegar aquí a Chihuahua.
¿sí? Entonces tenemos esta propagación y luego ya se empieza a acabar en donde empezó y así sale la influenza. Por último, para no abrumar más con detalles técnicos, aunque espero que estén resultando informativos. Como la influenza es una enfermedad que en cerca del 5% de la población puede complicarse, no quiere decir que a fuerza se complique, ojo, pero puede complicarse, nos interesa saber qué proporción de los casos que empezaron con el síndrome leve se vuelven graves, porque esa es una señal de vigilancia epidemiológica para saber si estamos en una situación regular, normal, esperable, desafortunada, por supuesto, pero esperable, o estamos ante una situación inusual como estuvimos en abril de 2009. No es el caso en esta ocasión, no lo estamos. Y aquí está la señal, una de ellas, que monitoreamos. Monitoreamos la relación entre casos leves y casos graves. Casos leves están pintados en anaranjado, les llamamos ETI, ustedes saben que eso quiere decir enfermedad tipo influenza. Casos graves están en azul, ustedes saben que eso le llamamos IRAG, infección respiratoria aguda grave. Gruesamente en la distribución de la vigilancia epidemiológica tenemos esta razón donde tenemos esta distribución en las unidades monitoras. Ojo, esto no quiere decir en el conjunto de la población nacional, es en las cerca de 500 unidades de salud monitoras de influenza, USMIs, que son por un lado hospitales, mayormente hospitales generales, y centros de salud de atención primaria. Entonces, lo que nos interesa aquí es ver estabilidad. Hay pequeños picos, regresa, pero no tenemos nunca un ascenso que esté continuamente subiendo y subiendo y subiendo la razón de casos graves. Y por último, nos interesa saber qué virus están predominando en la temporada. Influenza tiene una variedad de virus, sigue siendo virus influenza, pero son variantes, son tipos y subtipos. Curiosamente hay tipo A, tipo B, y el tipo A tiene múltiples subtipos, famosos porque son predominantes. Influenza A H1N1 e influenza H3N2, pero hay todo un alfabeto. Bueno, de hecho, letras solo H y N, hay muchos números. Este virus que hoy circula, la gráfica se interpreta de manera semejante, es un mosaico. Aquí están las semanas, aquí está el porcentaje de cada uno de los virus que está aquí. En morado es el virus H1N1. Este virus emergió a nivel mundial en la primavera de 2009 y fue la pandemia que todos ustedes conocen, por lo menos quien tenga cierta edad. O si no, que les platiquen. Y lo que ha sido característico, no solo de México, sino del mundo, y se ha descrito por décadas, es que cuando hay un virus nuevo, emerge como pandemia y después se queda casi para siempre. Y regresa, se va, regresa, se va. Y empieza a alternarse. Un año tenemos H1N1, que emergió en 2009, el otro año tenemos predominantemente H3N2, virus más viejo que emergió en otras pandemias. Este año nos tocó y nos tocaba y sabíamos que nos iba a tocar un predominio de H1N1 respecto a H3 que está aquí en anaranjado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Debemos preocuparnos? ¿Estaríamos regresando a la pandemia de 2009? No. El virus que fue pandémico en 2009 hoy es un virus estacional. Punto. Pero sí tiene una característica. En lugar de predominar en los extremos de la vida, es decir, mayor de 60, menor de 5, predomina en adulto de edad intermedia y lo complica cuando tiene enfermedades crónicas. Por eso se vuelve muy visible. Hay dos razones fundamentales. El adulto joven es el que está en la fuerza laboral, es el que es padre o madre de familia, es el que tiene una alta conectividad social, ¿no? En comparación con el adulto mayor que ya tiene una vida social o laboral menos intensa, o de los niños pequeños. Entonces, ese adulto joven, uno, va a ser más notorio y va a empezar a causar preocupación. Dos, tiene una vida muy activa y ayuda a transmitir. Tres, en ese conjunto de población encontramos el tamaño más grande, proporcionalmente, de la población mexicana, igual de casi cualquier parte del mundo. Entonces, la proporción
la cantidad neta también de personas infectadas y personas con el síndrome clínico es grande, más grande que cuando predominan los extremos de la vida, ¿no? Entonces, esto lleva a que obviamente empieza a haber una presión mayor de uso de los servicios de salud, empieza a haber limitaciones, por ejemplo, para cuántos puede uno atender en un día, y ese es algo que estamos cuidando en el sentido de monitorearlo y apoyar a una adecuada distribución de las personas en distintos puntos de atención. ¿De acuerdo? Aquí está la representación gráfica, ahora no son semanas, ahora son grupos de edad. Y vean ustedes este fenómeno donde el grueso está en 10 años, 20 años, 30 años, en comparación a el virus H3 que se distribuye en los extremos de la vida. Termino ya con esto para dar un mensaje de prevención que también es importante, que también ustedes lo conocen y les pido nos ayuden a transmitirlo. La gran mayoría de las personas que se han complicado son personas que desde luego tienen enfermedades crónicas que ya mencioné o son mujeres embarazadas, por favor ayúdenos a enfatizar a las embarazadas, y que no fueron vacunados, 97%. La vacunación en México contra la influenza y contra casi todo lo demás es gratuita, es una responsabilidad del gobierno y no puede hacerse si las personas no van a vacunarse. Obviamente no se va a ir a buscar a la persona, sacarla de su casa y obligarla a vacunarse. Tienen que ir. Entonces, exhortamos encarecidamente, pero enfáticamente a la población. Todavía queda la mitad de la temporada de influenza, todavía quedan 20 a 25 semanas. Todavía hay que vacunarse, todavía hay vacuna por usarse. La mayoría, casi todos los que se complicaron, no tenían vacuna cuando deberían tenerla, porque la gran mayoría tenían estas enfermedades crónicas, entre otras. 30% eran diabéticos, 30% tenían obesidad, 25% eran hipertensos. Se debieron haber vacunado, habrían estado más protegidos, su probabilidad de complicación y muerte habría sido sustancialmente más pequeña. Otra, cuando una persona con las enfermedades crónicas empieza a tener síndrome de influenza, debe acudir a atención, a evaluación médica, no automedicarse. No decir, no pasa nada, nos vemos mañana. Las personas con predisposición a complicarse podrían ir más temprano. El retraso también ha llevado a complicaciones, tanto en el inicio del tratamiento como en la provisión de atención médica. Entonces, ese es el mensaje que queremos transmitir.